Hoy venimos a rendir cuentas, a informarles qué hicimos en este periodo legislativo que se terminó. ¿Recuerdan ustedes que le pusimos la lupa a la contratación de bienestar familiar? ¿Cómo explicarle al país que 1.2 millones de niños se quedaron sin atención por parte de un instituto que sin más ni más demoró los procesos mientras los niños no tenían cuidado, atención, salud ni alimentación? Debate a la directora de Bienestar Familiar. Otro tema que fue prioritario en el periodo constitucional transcurrido fue los debates de control político al ministro del Interior, a la Dirección Nacional de Bomberos, por la situación precaria de los organismos de socorro del país. El dato es aterrador. Colombia tiene 796 cuerpos de bomberos y hoy solo 214 cuerpos de bomberos en Colombia tienen convenio con las alcaldías, lo que nos indica que más de 584 están viviendo de vender tamales, empanadas, festivales, rifas. ¿Cómo entender que en Colombia, donde tenemos 1.104 municipios, hay más de 300 sin cuerpos de bomberos, ni oficiales ni voluntarios? Y muchos municipios que tienen voluntarios no les tienen contratos. Es decir, los bomberos en Colombia siguen viviendo de vender empanadas, tamales, boletas o de la caridad pública. Eso no puede seguir pasando. Hoy estamos trabajando en ese tema y lo seguiremos haciendo, como lo hicimos en la legislatura pasada. Para el próximo periodo vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga. En la legislatura pasada presentamos varios proyectos de ley. Uno de ellos, estamos convencidos que en un país laico como Colombia no puede suceder que solo una religión tenga derecho a espacios de oración en sitios públicos como aeropuertos, escuelas, colegios, universidades. Por eso propusimos la creación de los espacios religiosos neutros para que todas las congregaciones, confesiones, credos, ideologías religiosas tengan lugar al encuentro con su Dios. Un segundo proyecto de ley que se presentó y que hoy está para ser debatido es justamente la creación de nuevas fuentes de recursos para los organismos de socorro del país, bomberos, defensa civil, organismos de socorro, para que no sigan viviendo de la caridad pública. Un proyecto de ley que fue aprobado ya en plenaria en la legislatura anterior fue justamente el que crea cupos adicionales en las universidades públicas para estudiantes provenientes del sector rural en colegios públicos. Necesitamos que nuestros campesinos tengan mayores oportunidades de acceso a las universidades, porque no podemos seguir teniendo campesinos que son bachilleres para coger un asadón. Uno no se prepara tanto en la vida para seguir cogiendo café, para bolear asadón o para estar sembrando la tierra. Nuestros muchachos campesinos también tienen derecho a ser profesionales para que lleguen al campo a servir bien formados, bien preparados, técnicamente dotados. Ese proyecto ya pasó en plenaria y va para Senado. Es que evidentemente la educación en el sector rural no es la misma que se tiene en la zona urbana y por eso tenemos que equilibrar la cancha. Por eso tenemos que garantizar que los jóvenes que estudian en colegios públicos en zona rural tengan el derecho a que las universidades les den cupos preferenciales que les garanticen formarse para que una vez convertidos en veterinarios o en agrónomos o en administradores de empresas agropecuarias o carreras similares o afines puedan volver al campo para que no estemos llenos de vigilantes bachilleres o de cogedores de café bachilleres. Necesitamos que el elemento humano del campo se forme de manera profesional para que siga sacando adelante el campo. Y además de los proyectos de autoría propia, tuvimos 9 proyectos que se hicieron conjuntamente con otros congresistas. Entre ellos, por ejemplo, recuerdo que presentamos un proyecto para dar condiciones tributarias diferenciales en razón de los Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero. Un proyecto que guarda relación con la situación amazónica o de protección de la Amazonía colombiana. Presentamos otro proyecto, Salamina Bicentenario. Acompañamos otro proyecto, Manizales, Distrito del Conocimiento.
entre otros, porque nuestra función, además de hacer control político, es también procurar por vía de leyes el mejoramiento de las condiciones y la calidad de vida de los colombianos. Pero vengan, les cuento. En el Congreso, usualmente los congresistas ayudan a mejorar los proyectos de ley por vía de proposiciones. Una proposición es una modificación al proyecto de ley, o una adición, o una eliminación. Yo propongo adicionar este artículo, yo propongo quitar este artículo, yo propongo modificar este artículo. Presidenta, yo le ruego a la ponente que considere la posibilidad de eliminar el parágrafo cuarto del artículo sexto, porque el parágrafo cuarto del artículo sexto riñe con la proposición que me acaban de aprobar. Pues tendré que decirles que en la legislatura anterior presentamos cerca de 900 proposiciones. De lejos, el congresista con más proposiciones en todo el Congreso de la República, Senado y Cámara. 900 proposiciones donde fuimos protagonistas de primer orden, por ejemplo, en la reforma a la salud, cerca de 150 proposiciones. En la reforma a la educación, cerca de 40 proposiciones. Y en todos los proyectos de ley, casi siempre con proposiciones que en un porcentaje muy alto fueron acogidas y aprobadas por la plenaria. Y ni qué decir que casi todas fueron recogidas favorablemente en la Comisión Quinta, lo cual me da la tranquilidad de saber que hicimos un estudio permanente, una academia constante, un aporte permanente por el bien de los proyectos de ley debatidos en el Congreso de la República. Muchas proposiciones eran de fondo. Pongo un ejemplo. En la reforma a la educación propusimos que las personas privadas de la libertad en Colombia tuvieran mayor descuento cuando estudian, porque no necesitamos que la gente salga igual de impreparada, sino que salgan preparados académicamente para que cambien su estilo de vida. Esa fue una propuesta. Como propusimos también que los niños tuvieran derecho a la educación física desde la primaria, no como hoy, que empiezan a conocer la educación física desde el bachillerato, porque desafortunadamente los administradores educativos del país confunden la actividad física con la educación física. En la reforma pensional teníamos un número altísimo de proposiciones que, la verdad, iban por buen camino hasta que se determinó por parte de algún sector que no se discutiera más el proyecto y que simplemente se acogiera el del Senado, lamentablemente. En los proyectos que guardan relación con procesos agropecuarios, agrarios o campesinos, siempre estamos ahí porque entendemos, además porque conocemos por nuestro origen el campo, entendemos la importancia y la necesidad de mejorar constantemente en beneficio de los campesinos del país. Ahora bien, otro tema que es fundamental en el Congreso son los debates de control político. Pues puedo informarles, en la legislatura anterior citamos 19 debates de control político, donde citamos, solo por traer algunos ejemplos, a la ministra de Agricultura, para que le dijera al país cómo van las inversiones, a la ministra del Medio Ambiente, para que nos hablara de la Mojana, para que nos hablara de licencias ambientales, al director de la ANI, al director de la ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Citamos al gerente de Ecopetrol para que nos dijera desde cuándo en Colombia es mejor traer gas de Venezuela que explotarlo teniendo aquí todos los recursos. Aquí estuvo una ministra de Minas y ¿sabe qué nos dijo? Que hablar de un apagón era una noticia falsa, casi que nos dijo, empezaron las fake news en Colombia. Y hoy todos los días preguntamos si estamos en el 30, en el 29, en el 28, en el 27. ¿Y sabe qué me llama la atención? Yo creo que lo que está pasando hoy, ministro, y es una invitación a la reflexión. Estamos en un gobierno que en su programa de gobierno en Colombia, Potencia Mundial de la Vida, dice 17 veces que hay que acabar con los combustibles fósiles. Pero esta semana le escuché una entrevista a usted donde decía que estábamos tranquilos porque había respaldo con carbón y con gas para generación térmica. O sea que los combustibles fósiles hay que acabarlos, pero cuando vemos que estamos en una crisis, son bienvenidos. Pongámonos de acuerdo. Citamos también al ministro de Minas y Energía para que nos explicara qué viene pensando el país en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Al gerente de Ecopetrol, ya lo dijimos. Citamos al gerente del Banco Agrario. Citamos también a debates de control político a la directora de la Autoridad Nacional de Pesca. Y ya tenemos citado
para los próximos días a la directora del DANE para que le diga al país por qué el censo de pescadores de Colombia, que tiene que estar hecho antes del 2 de agosto por ley de la República, hoy no se ha iniciado, con lo cual los pescadores dejarán de recibir auxilios de parte del gobierno porque el gobierno incumplió con una ley. Todo el tiempo hemos venido convocando debates de control político y también tenemos citado ya al director de la Agencia Nacional de Tierras para que nos cuente cómo han sido los procesos de compra y venta de tierras dentro de la estrategia del país de aumentar la adquisición de tierras para generar una reforma agraria. Eso lo venimos haciendo de manera permanente para que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes o en su defecto sean objeto de investigación por parte de las entidades encargadas. Fuimos nosotros los que citamos en su momento al viceministro de Aguas para denunciar de manera clara, contundente y categórica lo que venía ocurriendo con la PETAR de Manizales. Pues gracias a ese debate que se hizo, hoy la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría tienen los ojos puestos en ese elefante blanco que le hizo perder a la ciudad cerca de 40.000 millones de pesos por los que nadie responde, por los que nadie da cuentas y por los que nadie sabe dónde están. Todo por un error administrativo de parte de la Alcaldía de Manizales y de la empresa Aguas de Manizales. Esos debates de control político visibilizan lo que está ocurriendo en las regiones o en el país y permiten que algunas entidades del Estado pongan sus ojos, la lupa, el control y el cuidado para que las cosas no pasen inadvertidas. Además de ser autor de proyectos y de debates de control político, una de las tareas que se encomiendan en el Congreso a los representantes y senadores es ser ponente de proyectos de ley cuyos autores son otros. Pues a mí me correspondió en Comisión Quinta ser ponente de varios proyectos de ley. Por ejemplo, uno de ellos que es para mejoramiento y rehabilitación de tierras con vocación agrícola. Me explico. En muchos territorios del país las tierras han venido perdiendo su vocación porque, por ejemplo, fueron sometidas a un exceso de glifosato. Esas tierras se empiezan a perder, pero son recuperables. O tierras que han tenido derrumbes o desastres naturales que quedan ahí pudiéndose rehabilitar en un país que necesita territorios para producir comida. Ese proyecto de ley me correspondió ser autor ponente, como me correspondió también un proyecto muy lindo y es el de tierras con producción de carne libre de deforestación. No podemos seguir permitiendo que en Colombia los parques nacionales naturales como el de Chiribiquete sean invadidos con ganado, pues se pierde la importancia del Parque Nacional Natural en beneficio de un particular que lo explota para producir carne que lo que generó fueron procesos de deforestación. Ese proyecto de ley me correspondió ser autor ponente, como me correspondió también ser autor ponente de un proyecto que empieza a dar unas condiciones diferentes a los medicamentos alternativos naturales para retomar un poco lo que es la curación a partir de hierbas, de plantas, como se hacía ancestralmente. Me correspondió igualmente un proyecto para habilitación de títulos a quienes ocupan territorios que por ley segunda está prohibido. Y eso es simple. No podemos venir a decir que una persona que lleva 30 años ocupando un espacio en un parque como el Nevado, hoy hay que sacarlo, pero tampoco puede estar la persona con inseguridad jurídica. Hoy hay que controlar que no invadan los parques, pero tenemos que regularizar a los que llevan 20 y 30 años para impedir que esos territorios, por falta de legislación y por falta de autoridad, terminen convertidos en espacios para producción, por ejemplo, de coca. Hoy tiene que haber regulación porque esos campesinos que llevan 30 o 40 años produciendo comida, hoy no le pueden estar estorbando al país. Ese también me correspondió. Ese tipo de proyectos en los que se es ponente le entregan a uno la responsabilidad de interpretar el propósito del autor y de lograr que los demás congresistas lo entiendan para que siempre que sea posible se aprueben. Ahora bien, en mi caso personal hay proyectos en los que he sido ponente que simplemente he dicho no estoy de acuerdo y he presentado ponencias negativas. Es lo uno defenderlos, pero también es lo otro no acompañarlos cuando no son favorables para el país. En esta vigencia que terminó y de la cual estamos rindiendo cuentas, también me correspondió ser parte de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Una comisión en la que me correspondió instruir más de 70 procesos en condición de representante investigador, donde
se investigaban las conductas penales o disciplinarias de los aforados. Y los aforados para estos efectos son el señor presidente de la República, el fiscal general de la Nación, los altos magistrados. A nosotros nos correspondió ser investigadores y presentar ponencias frente a esos temas, asunto del cual debo reservarme mayores explicaciones justamente porque son procesos reservados de los cuales por principio de legalidad no se puede dar mayor información salvo a los investigados o a los denunciantes o a los abogados que actúan dentro de los procesos. También es bueno informar que en razón de mi condición de miembro de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, tuve la oportunidad de asistir a la China en los primeros días del mes de enero de este año, lo cual hace parte de la vigencia constitucional que estamos rindiendo cuentas. En la China pudimos conocer cómo son los procesos de extracción de minerales por parte de grandes empresas dedicadas a producir riqueza, a producir oro, cobre y otros materiales. Pero lo más impactante es que en la China el proceso es completamente limpio, al punto que luego de la extracción los territorios quedan total y absolutamente rehabilitados, con una cosa que es bueno traer en cuenta, que para el gobierno chino los recursos que les llegan por vía de la minería son altísimamente importantes e impactantes en la conformación del presupuesto general de la nación. Entonces la pregunta es sencilla: ¿por qué si en la China lo pueden hacer bien, con una altísima sostenibilidad financiera y sobre todo medioambiental, en Colombia casi que la decisión es acabar de un todo con la extracción, acabar de un todo incluso con la exploración? Ese tipo de visitas, ese tipo de conocimientos, ese tipo de estudios sirven de manera puntual para lograr proponer que aquí se hagan los ajustes necesarios para obtener los resultados que hoy colocan a la China como uno de los países más importantes a nivel mundial en producción minera, pero en consecución de recursos a partir de la extracción de minerales que son necesarios para el desarrollo de la vida del país, pero también para la sostenibilidad económica y financiera del presupuesto general de la nación. Una acción final que se desarrolló desde el Congreso de la República es la relación constante y permanente con el ciudadano a partir de los PQRs, peticiones, quejas y reclamos que nos llegan todos los días por parte de los ciudadanos pidiéndonos que nos pronunciemos sobre cómo vamos a votar una ley, cómo votamos una ley, qué pensamos de una ley, por qué no hacemos un debate de control político, cómo vamos a actuar en medio de una moción de censura que ha sido propuesta o planteada. Y les podré informar que en la legislatura anterior se resolvió el 100% de las peticiones, quejas y reclamos que recibimos, lo cual no es para nada no podríamos decir que es un gran éxito, es el cumplimiento de un deber y de una obligación, responderle al ciudadano de manera permanente, constante y en tiempo real, porque ese es derecho del ciudadano y es obligación del congresista.